no todos los delitos están, o no todos los tipos penales están contenidos dentro del código, sino que hay muchos que están comprendidos en leyes especiales. Pero no por ello significa que no sean tipos penales, ¿verdad? Cuando hablamos de tipicidad, la acción que estamos analizando está tipificada. Tipificada es que, bueno, existe un trabajo legislativo en el cual se considera que esa acción es constitutiva de delito y merece una aplicación de una pena, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que la teoría del delito, eh, antes de que los códigos fueran estructurados, así como los conocemos ahora, los jueces podrían crear figuras delictivas. Podrían crearlas y podrían aplicar las penas que quisieran ellos, ¿verdad? Sin tener ningún parámetro de proporcionalidad ni de racionalidad. Pues más bien la tipicidad viene como producto del principio de legalidad, porque dijimos que el principio de legalidad es el principio regulador del derecho penal que establece que solo es delito todo aquello que está establecido en la ley, ¿verdad? Entonces, este principio de tipicidad o este elemento de tipicidad es un reflejo o una consecuencia del principio de legalidad penal. De acuerdo a la teoría del delito, dice acá, la, la común práctica jurídico-penal había extendido de tal modo el poder judicial que el juez podía castigar toda ilicitud culpable. O sea que el juez anteriormente tenía un amplio arbitrio para crear figuras penales y imponer las penas. Toda acción antijurídica y culpable era por ello una acción punible. Contra esto dirigió sus ataques el liberalismo naciente del siglo XVIII. O sea, naciente de dónde? De la Revolución Francesa, ¿verdad? Que vino a regular lo que era el arbitrio de los jueces o a limitarles el arbitrio, mejor dicho, ¿verdad? A limitarles el arbitrio, a legalizar su acción de combate el crimen, afirmando la inseguridad jurídica de tal sistema, ¿verdad? Que tal sistema importaba, a falta de una firme delimitación de las acciones que pudieran considerarse punibles. El juez podía someter a pena toda la acción que le desagradara, comprendiéndola antijurídica y podía imponerse arbitrariamente una pena grave o leve para toda acción estimada punible. Fíjense que cuando, cuando se estableció el sistema nazi durante la Segunda Guerra Mundial, el, el principio de legalidad quedó muy debilitado porque los jueces tenían amplio arbitrio para poder seleccionar aquellas conductas que consideraban ellos que estaban en contra del régimen, ¿verdad? Porque ellos, recuerden que fue un régimen muy autoritario, un régimen donde el principio de legalidad quedó relativizado y solo habían grandes principios. Por ejemplo, decían, se va a sancionar toda aquella conducta que esté en contra de los derechos del pueblo alemán. Se imagina, demasiado amplio eso, ¿verdad? No se establecía una tipicidad ni una legalidad, sino que el juez quedaba con con todas las amplias facultades, ¿verdad? De hecho, fíjese que aplicaba penas de muerte, porque cuando le intentaron, uno de los tantas veces que intentaron hacerle o le hicieron atentados al Führer, sometieron a juicio a los jueces del régimen y saliendo del juicio, condenados, ¿verdad? Pasaban directamente al paredón de fusilamiento, sin derecho a un recurso, ¿verdad? Porque habían sido juzgados por los jueces del régimen. Entonces, más bien el principio de legalidad, que su reflejo y la tipicidad, limitan los poderes de los jueces y es una garantía de que no se va a crear figuras que no sean delitos y no se van a aplicar penas si no existe una ley anterior. Siguiendo este movimiento liberal, que se llama el liberalismo jurídico, la legislación posterior estrechó el concepto de acción jurídica. Del común dominio de la licitud culpable fueron recortados y extraídos determinados
tipos delictivos. Entonces, es cuando la sociedad representada por los legisladores determinan qué acciones ilícitas son las que merecen ser tipificadas y obviamente sancionadas, sancionadas con una pena, ¿verdad? Entonces no todas las acciones son constitutivas de delito, solo aquellas que realmente merezcan esa condición de tipicidad. Para cada uno de los tales tipos se previó una pena concreta y precisamente determinada por él, para él. Y así quedaron como no punibles ciertas formas de obrar antijurídicamente que no correspondían a ninguno de los tipos enumerados. Así logró expresión un valioso pensamiento, el que solo ciertos modos de conducta antijurídica, los típicos, ¿verdad? Son suficientemente relevantes para la intervención de la retribución pública y que además deben todos ser colocados en una firme escala de valores. Entonces, digamos, ¿cuál es el valor jurídico de mayor importancia? Es la vida humana, ¿verdad? Es la vida humana, cuando hablamos de vida humana también estamos protegiendo la vida humana del que está por nacer. Por eso se sancionan los delitos de aborto, ¿verdad? En todas sus dimensiones. También se sanciona esa, digamos, lo que es la eutanasia, que es, digamos, cuando una persona eh, es auxiliada por otros para dejar de vivir, ¿verdad? Es lo que se llama el homicidio humanitario, ¿verdad? Pero eso no está permitido por la legislación, porque nosotros establecemos de que el bien supremo que se protege constitucionalmente, de acuerdo al artículo 56, ¿verdad? De la Constitución, déjeme revisar, es la vida humana. Y entonces toda la legislación nacional garantiza o debe garantizar. Es el artículo 59. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Bueno, etcétera, etcétera. Ese es el artículo 59 de la Constitución de la República. Entonces, el Código Penal tiene que estar en consonancia con las disposiciones constitucionales de respeto irrestricto a la vida. Entonces establece una escala de valores, ¿verdad? Después seguiría pues otros tipos de bienes jurídicos como la integridad física, moral y mental, física y mental, ¿verdad? De la persona, ¿no? Que se puede dar a través de los delitos de lesiones, ¿verdad? Lesiones físicas y lesiones psicológicas o mentales, ¿verdad? Después pasaríamos a los delitos contra la propiedad, que ahora son delitos patrimoniales, delitos contra el honor, delitos contra la administración pública y etcétera, etcétera. Todo es un montón de... Entonces, todos llevan una escala de valores. La protección jurídica del individuo refórzase, pues tomando el legislador mismo el monopolio de la facultad de construir tipos y de imponerle la pena con exclusión del derecho consuetudinario y la analogía. Es decir, que el legislador se reserva, ¿verdad?, el derecho de establecer o de construir ese catálogo de valores que pueden ser constitutivos que protegen valores, ¿verdad? Entonces va creando esa escala de, mm, de valores con el propósito de reforzar su protección, tomando el legislador mismo el monopolio de la facultad de construir tipos sin ponerle la pena. ¿Por qué con exclusión del derecho consuetudinario? Porque el derecho consuetudinario es la costumbre, y la costumbre solo es fuente del derecho cuando la costumbre está de acuerdo con la ley, ¿verdad? Si la costumbre está contraria a la ley, no puede ser fuente de derecho. Y la analogía solo se toma en buena parte, en aquellos aspectos donde la ley favorece al acusado, ¿verdad? Entonces la analogía puede ser fuente de derecho, pero solamente para aquellos aspectos que favorezcan, no para los que perjudiquen o afecten o agraven la condición jurídica del acusado. Entonces vamos a decir que una conducta es típica cuando
bueno, hay que aplicar un procedimiento, ¿verdad? Que es desglosar el tipo penal correspondiente, o sea, dividirlo en partes para encontrar sus diferentes requisitos. Entonces, bueno, vamos a ver para determinar el proceso intelectual, para determinar si una conducta es típica, lo primero es, bueno, establecer la acción cometida por el acusado, ¿verdad? La acción cometida por el acusado. Y vamos a ver si esa acción em, se puede encontrar inmersa dentro de los diferentes elementos o requisitos del tipo penal. Entonces, para ello tenemos que hacer un desglose del tipo penal para sacar todos sus elementos, ¿verdad? Estamos hablando de elementos objetivos y elementos subjetivos del tipo. Entonces, analizamos la conducta para determinar si se encuentran esa acción ilícita o esa acción aparentemente ilícita. Vamos a determinar si existe, si se encuentra subsumida o encuadrada en los requisitos establecidos por el tipo penal. Bueno, entonces, si los encontramos allí, entonces pasamos al segundo elemento, que es analizar luego si en el caso planteado se dan o no los diversos requisitos exigidos por el tipo en el que ha supuesto que se puede subsumir la acción. Solo cuando en el caso planteado se dan todos los elementos exigidos por el tipo penal, se puede decir que la acción se subsume. Entonces, ese término de subsumir es encuadrar, es determinar si la acción ilícita cometida por el actor o por el imputado o por el acusado se puede enmarcar dentro de los elementos objetivos del tipo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vaya, una persona sin permiso de su dueño toma unas llaves de un vehículo que está estacionado en un parqueo público. El carro, con la llave que no es de él, que tomó del llavero donde se encontraba, abre la puerta y se lo lleva. Puede ser que se lo lleve con ánimo de dueño, o sea, con el propósito de apoderarse del vehículo, o puede ser que se lo lleve con el único propósito de usarlo y devolverlo. Pero la ley exige, ¿verdad? Ahí pueden haber un ánimo de dueño o un ánimo de apropiación. Y el otro es el ánimo de uso. Pero entonces el ánimo de uso, obviamente, que tiene una pena menor, pero también determina que debe ser menos de 6 horas, perdón, menos de 12 horas. Si la persona conserva el vehículo en su poder más de 12 horas, entonces se entiende que hay un ánimo de apropiación, ¿verdad? Entonces ese sería el requisito. Pero aquí, ¿qué es lo que se está sancionando? Se está sancionando el abuso de confianza, el apoderamiento de un objeto de ajena pertenencia, que en este caso tiene que ser un bien mueble, como lo es el vehículo, ¿verdad? Que está estacionado en el estacionamiento público, ¿verdad? Y él tomar una llave que no es la de él, que no le pertenece, y hacer uso sin permiso del vehículo, ¿verdad? Suponiendo que lo devolviera antes de las 12 horas. Entonces yo pregunto, ¿se puede subsumir esa acción ilícita realizada por el acusado en el tipo penal de hurto, tomando en cuenta si esa acción está inmersa dentro de los requisitos exigidos por el tipo penal de hurto? Vamos a buscar lo que es el hurto aquí en el Código Penal. Vamos a ver. Pero ustedes vayan analizando si se puede subsumir esa acción dentro de los elementos o requisitos exigidos por el tipo penal de hurto. Fíjense bien, el hurto simple, artículo 357. Quien con ánimo de lucro para sí o para un tercero y sin consentimiento se apodera de una cosa mueble ajena cuyo valor excede los 5.000 lempiras. Debe ser castigado con la pena de 6 meses a 2 años. Entonces, veamos
En primer lugar, si se puede subsumir acá, en este tipo penal de hurto simple, tipificado y sancionado en el artículo 357 del Código Penal. ¿Qué piensa usted, Jessica? Jessica Murillo. Abra su cámara, por favor. La tengo abierta, abogado. Sí, yo sé, usted sí, pero los demás no. Ah, ok, ok. Explíqueme. Ok. Bueno, o sea, de acuerdo como dice el artículo 357, que dice usted que el valor, bueno, la Constitución, ¿verdad? Que el valor excedido a 5.000 lempiras y lo que se ha robado, lo que se ha, perdón, lo que se ha hurtado, lo que se ha perdido, pues yo pienso que sí se puede acusar por el delito de hurto. Y puede, Bueno, entonces lo que yo quiero es que usted me diga si la acción que yo le acabo de explicar, la acción presuntamente o sospechosamente ilícita, se puede enmarcar o se puede subsumir dentro del tipo penal de hurto. Entonces, desglose, así como dice la fórmula, desglose los elementos objetivos del artículo 357. Desglóselos. ¿Cuáles son los requisitos para que pueda ser cometido un delito de hurto? bueno, para que se pueda cometer un delito de hurto, Vea su código y contésteme en base a lo que diga el código. sí, ya aquí lo tengo. ¿Hay ánimo de lucro para sí o para un tercero? ¿Por qué puede deducir usted que hay ánimo de lucro desde el momento en que esa persona se lleva ese vehículo sin permiso? Pues yo pienso que si se lo lleva sin permiso, si tiene un ánimo de lucro, quizás lo quiere desmantelar, venderlo en piezas. Él se quiere beneficiar de una forma ilícita. Eso no lo sabemos, qué propósito tiene Esa es una todavía, ¿verdad? presunción. Es una eh, presunción, pero habría que tener algún elemento para poder deducir ese propósito que pueda tener. O recuerde que el delito de hurto es un delito contra el patrimonio, o sea, contra la propiedad privada. Entonces, toda acción ilícita que se pueda subsumir dentro de algún tipo penal de este capítulo, del capítulo de los delitos contra el patrimonio, se entiende que hay un ánimo de lucro. ¿Verdad? Se entiende por lo menos un ánimo de uso. Y el uso sin permiso es un ánimo de lucro porque es una actividad, vaya, digamos, ¿cuánto le cuesta a usted, vaya, digamos, si no tuviera carro, ¿verdad? Hacer ese mismo recorrido que hizo con ese vehículo? Ah, tendría que pagar un taxi, tendría que alquilar un vehículo, tendría que, o comprar un vehículo, o sea que es alguna actividad que genera gastos, ¿verdad? Y entonces, bueno, sí hay un ánimo de lucro, lo que no sabemos es el propósito de ese desapoderamiento, todavía no lo sabemos, ¿verdad? Si es con ánimo de uso, con ánimo de apropiación o con ánimo de venderlo para lucrarse al fin y al cabo, ¿verdad? Pero sí. Bueno, ¿hay un ánimo de lucro? Sí, es un ánimo de lucro porque es un delito contra el patrimonio. Ahora, ¿para quién es ese ánimo? Para él, porque no sabemos si el dinero lo quiere para venderle el carro o para favorecer a un tercero. Eso no lo sabemos. Pero por lo menos para él sí. Ahora, segundo elemento, esa acción se ha hecho con o sin consentimiento del dueño. Seguimos con usted, Jessica. sin consentimiento del dueño, porque lo lleva cuando la persona no se da cuenta. Exacto. El único que puede dar consentimiento para mover ese carro es la persona que es legítimo propietario o alguien que tenga, que esté en legítima posesión, ¿verdad? No necesariamente el dueño, pero sí el que... Bueno, hay un apoderamiento de ese vehículo. ¿Cómo deduce usted que hay un apoderamiento? Porque es un requisito exigido por el tipo penal. ¿Cómo A ver, deduzco yo que es un apoderamiento sí, o no, no hubo ningún apoderamiento en este caso. Pues yo pienso que sí, porque se está tomando posesión de algo no le pertenece. Ok, entonces con esta teoría del apoderamiento, le voy a dejar una tareita, ¿verdad? Una tareita bien importante, ¿verdad?
para mañana porque es algo simple, o sea, no le voy a dar puntitos por eso, pero necesitamos que poder entender esta materia, ¿verdad? Bueno, con el tema del apoderamiento, basta, digamos, que la persona se haya subido al carro con una llave que no se la han prestado y que haya arrancado el vehículo y se lo haya llevado para considerar que ya se apoderó de ese vehículo o tendrá que irlo a vender o tendrá que irlo a desmantelar o tendrá que irlo a guardar a algún garaje para considerarse que se ha apoderado de él. ¿En qué momento se considera que se apoderó del vehículo? Desde que hizo la acción de abrirlo sin consentimiento de la persona que estaba encargada. Bueno, entonces para que vea que hay varios momentos, ¿verdad? Hay varios momentos, entonces aquí vamos a entender que hay apoderamiento desde el primer momento en que la persona sin permiso agarra la llave, se sube el carro y se lo lleva. Desde ahí, ¿verdad? Entonces ya hemos definido que es un bien mueble, ¿es el vehículo un bien mueble o un bien inmueble? Desde el punto de Bien vista mueble, del derecho civil. bien Paola dice mueble. que es bien mueble. ¿Por qué es un bien mueble, Paola? ¿Cuál es la característica de los bienes muebles según el derecho civil? Es algo físico, es algo, Tangible. ajá, o sea, algo, Un bien mueble es un objeto material que un se pueda objeto, Se correcto. trasladar mueve, que se pueda puede ser poder movible, trasladar de se un lugar a mueve. otro sin cambiar su esencia. Abogado, sí, Permítame, que sí, estamos sí. ahorita estamos resolviendo si se encuentran todos y cada uno de los requisitos exigidos por el tipo, porque si faltara uno, entonces no podría ser una acción típica. Tendríamos que seguir buscando a ver si existe, porque ahorita lo que tenemos es una acción aparentemente ilícita. Entonces Abogado, entonces se estamos tiene que cumplir. tratando de encuadrar, estamos tratando de subsumir esa acción ilícita en algún tipo penal. Y entonces nosotros consideramos que podría ser un hurto. Entonces sigamos investigando si es un hurto, porque ya dijimos que hay un apoderamiento, ya dijimos que hay un desplazamiento, que hay un ánimo de lucro, que el código exige que sea un bien mueble ajeno. Y eso es exactamente, que no hubo consentimiento por parte del dueño o de su legítimo propietario. Entonces cada vez estamos más cerca de determinar que realmente es un hurto, ¿verdad? Como les digo, esa acción ilícita o sospechosa tiene que encuadrar dentro del... Si falta un elemento, no sería típica. Entonces Abogado, veamos, sí, dígame. ahorita hubo un caso aquí en Choluteca, en el Hospital Regional del Sur, no sé si lo escucharon, que un carro del Estado, un carro del hospital, andaban robando. Ajá, Y pues un fin de semana, un sábado, como a las 5 creo que era. Y para empezar, el carro se supone que está asignado a la directora regional. sí. Solo ella tiene llave y hay una llave adicional que está en custodia de otras personas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues creo que es similar a lo que usted está mencionando. Sí, habría Ellos, que las autoridades determinar dicen, si la llave la prestó ella o fue que se la sustrajeron del lugar donde la tenía, ajá, imagínense que ¿verdad? en el hospital hay guardias, o sea, hay guardias de seguridad y al revisar las cámaras, pues inspeccionaron de que la persona que tomó la llave, que a saber de dónde la tomó, estuvo analizando todos los movimientos de los guardias dentro del vehículo. Sí. Bueno, sigamos analizando el caso, por favor. No me distraigan porque estamos determinando si esa acción ilícita se subsume o se encuentra en todos y cada uno de los elementos exigidos por el tipo. Ahora, aquí hay una exigencia con relación al valor de la cosa, al valor del bien mueble. ¿Será ese vehículo superior a 5.000 empiras? ¿Cómo lo podemos determinar? ¿Cómo se puede determinar el valor de una cosa mueble o de cualquier bien? Son avalúa.
Con un avalúo, correcto, pero bueno, podemos presumir, tiene que ser un carro que valga menos de 5,000, que tiene que ser, ni una moto creo que vale menos de 5,000, En ¿verdad? la moto. Tal vez. Los de Tiene que ser, Ni la tiene que ser bicicleta. una carreta de bueyes. No, obviamente sí podemos calcular que un vehículo va a costar más de 5,000, pero aquí necesitamos un avalúo. Por lo menos, fíjense que esta es una situación que podría obstruir, ¿verdad? Una tipicidad, pero es necesario que para los efectos de los delitos contra la propiedad, háblese de estafa, háblese de otros delitos, de apropiación indebida, hable de eso, todos estos delitos se tienen que hacer avalúos. Entonces vamos a determinar que de acuerdo al avalúo, este vehículo, obviamente que sí tendría que valer más de 5,000 lempiras. Entonces, por lo menos, porque si no vale 5,000, entonces ¿qué pasa? ¿No es delito? ¿O no se tipifica? ¿O en qué quedamos si no vale, si no pasa de ese precio? No se tipifica porque faltaría No un se elemento. tipifica. Pero no podría quedar impune, ¿verdad? Porque miren, si No, no es un delito, entonces vamos a las faltas, al libro de faltas. El libro de faltas también hay delitos perdón, faltas contra el patrimonio. Leamos el artículo 602. Pedro Santos, busque el artículo 602 y lo lee en su numeral primero. Artículo 602. ¿Qué dice el artículo? ¿Lo encontró? estoy buscando. ¿Quién lo encontró? Yo lo he encontrado. Léalo, por favor. Falta de apoderamiento, defraudación y apropiación, dice. Debe ser castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años, a 5 meses, perdón, o multa por una cantidad igual o hasta el doble de la cuantía sustraída, defraudada o apropiada. Quien ejecute alguna de las conductas siguientes. 1. Quien cometa hurto, estafa, apropiación indebida o defraudación de energía, fluidos o telecomunicaciones sin el valor de lo hurtado no excede de 5,000 lempiras. Entonces, se fijan de que si no excede 5,000 lempiras sería una falta. La falta. Una falta contra el patrimonio que se sanciona con 5 meses o multa, 5 meses de prisión, ¿va? O multa por una cantidad de igual o el doble de la cuantía sustraída. Entonces aquí habría que determinar cuánto vale el vehículo, primero, para determinar si es una falta o es un delito. Para mí que va a ser un delito, porque es lógico que pueda, vaya, suponiendo que el vehículo supera esa cantidad de 5,000 lempiras de acuerdo al avalúo, entonces decimos que sí, efectivamente reúne todos los requisitos para considerarse un delito de hurto, ¿verdad? Con la aplicación de una pena de 6 a 2 años. Ahora bien, de acuerdo recuerden que aquí estos delitos tienen diferentes modalidades. Por ejemplo, si es un delito de hurto de posesión, vamos a ver, permítame, de hurto de uso, el que ando buscando. Aquí está. El artículo 364. A ver, ¿quién me puede leer con el artículo 364? Pónganse las pilas ahí con el código, no me atrasen. Tienen que Ahorita estaba tener leyendo ese artículo, abogado, yo lo tengo. 364, léalo. El de hurto o robo de uso de vehículo automotor. Sí. Quien sin ánimo de apropiación sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de 1 a 3 años de prisión. Si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario en un plazo no superior a 12 horas, si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas, la pena de prisión debe ser de 2 a 4 años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas,
debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. Cuando yo les relaté el caso, hablé de que se utilizó violencia o intimidación. No. No. Entonces, No. ¿qué fue lo No. que se utilizó para sustraer la llave? Simplemente es un abuso de confianza, porque se hizo sin consentimiento, ¿verdad? Entonces, en este caso sería un hurto simple, pero dependiendo, si lo devolvió en menos de 12 horas, entonces sería un hurto de uso, con una pena que está establecida ya de 1 a 3, ¿verdad? De 1 a 3, de 1 a 3. Pero que se puede grabar de 2 a 4 si emplea fuerza, que no es el caso, ¿verdad? Que no es el caso. Y también si se aplica violación o, violencia o intimidación, también no es el caso. Entonces sería en todo caso, digamos que no lo devuelven 12 horas, digamos que no lo devuelven 12 horas, ¿verdad? Sino que se quedó con el carro, ¿verdad? No lo devolvió, pero lo agarraron, ¿verdad? Cuando estaba tratando de venderlo, y entonces ahí lo detienen, porque obviamente para vender un carro necesita los documentos del carro. Entonces, si una persona que está vendiendo un carro sin documentos o vendiendo un carro que puede costar 300,000 lempiras, lo está vendiendo 50,000, entonces se puede presumir, ¿verdad? Que está realizando una actividad ilícita, ¿verdad? Y otra cosa, cualquier persona que compre un carro sin documentos o un carro que tenga un precio demasiado bajo debe presumir que es una acción ilícita, ¿verdad? Es como que usted le vengan a ofrecer un reloj Rolex por 500 lempiras, ¿verdad que sí? ¿Qué va a presumir usted? Entonces, eso es un delito de encubrimiento, porque el delito de encubrimiento implica que la persona tiene conocimiento o debe tener conocimiento de que está adquiriendo un objeto de ilícita procedencia, que también es un Ganga, delito. decimos nosotros los hondureños. Es una ganga, pero que le cuesta caro. Le cuesta caro. Bueno, entonces ya aprendimos a hacer la subsunción, el encuadramiento de una acción ilícita dentro de todos los elementos del tipo penal para decir que la acción es típica. Entonces lo que hicimos fue el desglose de todos y cada uno de los elementos objetivos del tipo y subjetivos, ¿verdad? Porque en este caso habla de ánimo de lucro. Y el ánimo de lucro es un elemento del tipo, pero es de carácter subjetivo, que tiene que ver con la intención del autor al momento de apoderarse. Su intención era apoderarse del vehículo, ¿verdad? Con la intención de lucrarse del vehículo, aunque no lo llegue a vender. Solo es la intención, ¿verdad? No necesita consumar el vehículo, irlo a vender en partes o andarlo comercializando. No. El delito se consuma o se declara que ha sido un delito consumado desde el momento en que hay un desapoderamiento. Ahora, si lo vende, ya sea en pedazos o si lo vende, es otra, ya es un delito que no, es una parte del delito, que es un delito consumado, que no se requiere por el tipo, ¿verdad? No es un elemento del tipo que se haya lucrado del vehículo. Vaya, por ejemplo, si viene una persona, le quita su celular en un arrebato y se lo lleva, ahí ya está consumado el delito. No tiene que irlo a vender ni a cambiar ese billete, ese celular por dinero, ¿verdad? Eso no se requiere, no es un requisito exigido por el tipo penal. Entonces, si se cumplen con todos estos elementos, decimos que la conducta es típica. Ahora, ¿cuándo sería atípica esa conducta? ¿Cuándo sería atípica? Cuando Iris no cumple, Argüello. Iris Argüello, vamos a ver qué dice Iris Argüello. Ayúdele entonces otra persona. abogado, atípica cuando no cumple con todos los elementos. Sí, porque usted podría decir, no, aquí hay un robo, ¿verdad? Porque obviamente hay un desapoderamiento,
Entonces usted va a averiguar si es un delito contra la propiedad o un delito contra el patrimonio. Ok, sí, ya es un delito contra el patrimonio porque hay un desapoderamiento. Ahora lo que tenemos que saber es qué procedimiento o cuál es el método que utiliza el autor para apoderarse. En este caso, ¿utilizó violencia? No. ¿Utilizó intimidación? No. ¿Utilizó fuerza en las cosas? No. ¿Utilizó abuso de confianza? Sí. Entonces el método del abuso de confianza es el delito de hurto. ¿Utilizó engaño? No. No utilizó engaño, ¿verdad? Entonces en este caso se encuadra en un delito de hurto con la modalidad de abuso de confianza. Dígame, Iris. Dígame. Sí, disculpe que se me desconectó la llamada. Me estaba preguntando, ¿verdad? ¿Cuál sería una conducta atípica en este caso? Sí. Bueno, si no existe el ánimo de lucro, como usted lo estaba explicando, ¿verdad? Y en otro caso también es si la otra persona sí hubiera dado el consentimiento para llevarse el vehículo. Cuando una persona va con su vehículo, lo deja en un estacionamiento, deja las llaves guindadas ahí, o sea, eso es un acto de confianza, porque yo confío en que el establecimiento me va a garantizar que mi vehículo no va a salir del lugar y que lo van a mover, sí, pueden mover, pero para estacionarlo mejor, ¿verdad? Pero no lo pueden mover para llevárselo o para ir a pasear, mucho menos para apoderarse de él. Entonces, se firma tácitamente, se firma un contrato, ¿verdad? La persona que deja un vehículo eh, em, se, o la persona que cuida el vehículo se compromete, ¿verdad? Con el dueño a cuidarlo, a protegerlo, a tenérselo guardado, ¿verdad? Mientras él regresa por él, ¿verdad? Hay un contrato ahí en ese uso que se hace de dejar su vehículo en un estacionamiento. Bueno, entonces tenemos ciertas normas que describen el tipo penal por sus elementos se caracterizan en normas descriptivas, normas que tienen características normativas, normas que tienen características subjetivas y normas que tienen características negativas. Las normas o los tipos penales que tienen características descriptivas están formadas por procesos que suceden en el mundo real y por objetos que se encuentran en el mundo real. Por ejemplo, el hecho de dar muerte a una persona es un proceso que sucede en el mundo real, por objetos que se encuentran en el mundo real. El que causa un incendio, o sea, hay una acción que realiza y que modifica el mundo real y objetivo, ¿verdad? Causar un incendio, causar una muerte, causar un aborto, causar una castración, ¿verdad? Son elementos descriptivos. El tipo penal lo que hace es que está describiendo la acción ilícita, los supuestos de aplicación de la pena a quien realice una acción prohibida. Dígame, Edison. Sí, abogado, era una pregunta más que todo cuando es una acción atípica porque no puede o no rellena todos los elementos del delito para constituirse un delito. ¿Qué se aplica en este caso? La persona que No se puede sancionar, no se le puede aplicar una pena si la acción es atípica porque no es delito. Y tenemos un principio de legalidad que establece, ¿verdad? Que no se puede aplicar una pena si no está establecida en la ley como delito. Pero podría ser una falta. Ya vimos que si no es delito es una falta. Pero si no es ni delito ni falta, entonces podría ser aplicable una sanción administrativa, pero eso ya se escapa al ámbito del derecho penal. Porque podría estar sancionado con una multa administrativa, ¿verdad? Pero no necesariamente con una pena. Ok, entonces, bueno, esos son los tipos penales que tienen características descriptivas, ¿verdad? Em, las que tienen características normativas son aquellas que requieren una valoración por parte del intérprete o del juez que ha de aplicar la ley. Se habla así de características normativas del tipo cuando se asigna al juez expresa o tácitamente la labor de llenar valorativamente
determinados términos con ayudas de los métodos de interpretación disponibles. Por ejemplo, con este tema del hurto, cuando nosotros utilizamos el concepto jurídico de bienes muebles ajenos, bienes muebles ajenos, ese concepto lo estamos trasladando al derecho civil. Entonces nosotros tenemos que tener claro que es un bien mueble, ¿verdad? Que es un bien mueble. Entonces, ese es el concepto, ese es el, el valor que tiene la valoración, mejor dicho, que tiene que hacer el intérprete. En este caso, el intérprete puede ser un juez, puede ser un fiscal, puede ser un defensor o puede ser un lector, un estudiante de derecho, ¿verdad? Tiene que tener ese concepto para poder rellenar la interpretación de la norma que requiere ese tipo penal con característica normativa. Por ejemplo, cuando se usa un término que también es un abuso de autoridad. Para usted, Isis Velázquez, el término abuso de autoridad, ¿qué significa para usted? Abuso de autoridad. Abuso de autoridad, confianza o Eh, confianza. Bueno, el término es como lo dice, abuso de autoridad es una persona que se toma atribuciones que no están dentro de Ajá. su competencia. Exactamente. O sea que una persona tiene, bueno, pues vaya, digamos, vamos a hablar del mismo caso del vehículo, ¿verdad? ¿Tenía facultades esta persona para sustraer la llave y llevarse el vehículo? Definitivamente que no. Entonces hay un abuso de confianza en este caso. Porque decimos abuso de autoridad o abuso de confianza. Por ejemplo, en el caso de una cajera de una institución bancaria, que ella se va quedando con los vueltitos, ¿verdad? Que dice, con 20 centavos, 50 centavos, que la gente ni los pide a veces, ¿verdad? Y entonces los van como ahorrando, metiéndose en una gavetita. ¿Podrá la cajera conservar esos vueltos y quedarse con ellos? ¿Ah? No, no se puede. No, claro que No es no. permitido. No es permitido. O la cajera del supermercado, también hacen eso, pero muchas veces hasta con la complicidad de los dueños de los negocios, porque mucha gente no reclama los vueltos. Entonces esos vueltos se van acumulando y se imagina en un momento determinado cuánto puede ser, de centavo en centavo, pueden hacerse fortunas, ¿verdad? Y de hecho lo hacen. Es un abuso de confianza por parte del comerciante, porque su obligación es devolver los vueltos tal y como debe ser. Entonces, bueno, el abuso de confianza es, como usted bien dijo, es el exceso de las atribuciones más allá de las que le autoriza la norma o en este caso, su contrato de trabajo, ¿verdad? De la cajera o el cajero de un supermercado. Entonces hay que hacer esa interpretación. Vamos a ver, vamos a ver, em, vamos a preguntarle a Gloria, para usted, ¿qué es actos deshonestos? ¿Qué es un acto deshonesto para usted? Para mí, un acto deshonesto es actuar de manera que la persona no se da cuenta, pues. O sea, que la ¿Cómo? otra persona no se da cuenta, por ejemplo, si yo trabajo en un negocio y de pronto hay un producto y ese producto cuesta 50 y como el dueño no está, digo yo, lo voy a vender por 60. Entonces le puse 10 más. Entiendo que ese es un acto deshonesto porque le estoy poniendo 10 más que no lo estoy reportando y me quedo con esos 10. Ok, entonces usted aplica la honestidad al ámbito de la honradez, pero también la honestidad tiene que ver con el ámbito moral, ¿no es cierto? Don Eric García, para usted, ¿qué es un acto deshonesto? Abogado, un acto deshonesto puede ser que una persona en público ponga sus partes íntimas también, donde haya pues puede ser un acto deshonesto. Vaya, entonces yo le voy a hacer una pregunta. Si una dama y va a una sala de juicio porque es testigo,
pero va vestida, digamos, de minifalda o enseñando el escote y ¿sería un acto deshonesto para usted? No, abogado, porque está cubriendo sus partes, no está descubierta al completo. Pero podría el presidente del tribunal llamarle atención porque está vestida de manera inadecuada para ir a testificar a un tribunal. Podría hacerlo, abogado, por la manera, la forma de vestimenta. Sí, efectivamente, aunque no sea un acto deshonesto, porque un acto deshonesto quizá es un poquito más grave. Por ejemplo, un acto deshonesto podría ser andar desnudo en la calle, algo que atente contra la moral, las buenas costumbres, contra ¿qué? La ética, o no sé, La es que infidelidad es un acto deshonesto. Contra la decencia. contra la decencia, la infidelidad, dice Isis. ¿Qué piensan ustedes? Es que es un término bien amplio. Por eso Abogado, es que hay que definirlo, porque que ese es el problema de los términos amplios, que pueden definir tanto, digamos, una conducta ética desde el punto de vista de la honestidad de entregar o dar los vueltos, por ejemplo, dar todos los vueltos, es un acto de honestidad. O sencillamente, digamos, llamar a la persona que se le ha olvidado unos anteojos o su cartera, decir, mire, se le olvidó, es un acto de honestidad, ¿verdad? Pero una deshonestidad sería todo lo contrario, hacer cosas que violan la confianza del en público contra de las normas. o actuar en contra de las Tener- normas. Exacto, es como mentir, eso es un acto deshonesto, no decir la verdad. Pero estamos preguntando actos obscenos, es que se nos pasó de la mano. Creo que nos pasamos de actos obscenos a actos deshonestos. Entonces ahí es donde Gloria me llevó a otro ámbito. Sí, estamos hablando de actos obscenos. Entonces, Es que me actos obscenos preguntó es de todavía honestidad. más preciso, ¿verdad? Es como más que tiene que ver con la moralidad pública, con lo que se Abogado, espera de la persona que haga en un ámbito público. Abogado, me retiro, ya faltan 3 para las 6. Voy a otra Sí, clase. ok, entonces nos vamos.